¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es un programa especial de público y privado. Muchísimas gracias por vernos y sintonizarnos. Y bueno, hoy tenemos un programa muy importante. Hoy vamos a hablar sobre la agenda de los derechos humanos, sobre este paradigma que ha generado pues muchas controversias, muchas opiniones, tanto en lo local como en lo global. Una nueva forma de pensar, una forma nueva de actuar, de gobernar y de construir, de reconstruirse como sociedad, obviamente, y ante la gran lucha de ser libres, de poder tener garantías que nos permitan el desarrollo, con la conmemoración de la Constitución, ahora, esa conmemoración de los 100 años de la Constitución, hubieron reformas muy importantes. 11 artículos se reformaron por parte de la Suprema Corte, y fueron reformas en materia de derechos humanos, donde se intentó de manera transversal atender los derechos fundamentales de la sociedad. Hoy el gran reto sin duda es la articulación de estos derechos humanos, cómo hacerlos llegar a la sociedad. Y para eso hoy se encuentra con nosotros el Lobus Person del estado de Chiapas, Juan José Cepeda. Señor, es un placer estar aquí, que esté usted aquí con nosotros. Gracias, Carlos, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, de estar con tu auditorio. Para nosotros estar cerca de la ciudadanía es una prioridad, no solo porque debemos llevar a cada uno de los ciudadanos la información, sino también porque debemos escucharles. Nosotros tenemos la obligación de atender a todos los ciudadanos en términos de la certeza que ellos tengan de que sean respetados sus derechos. Los derechos humanos es algo intrínseco a la persona. Los derechos humanos vienen con la misma persona. Entonces, estamos obligados a escucharlos, a conocerlos y atenderlos. Para ello, se hizo también el año pasado una consulta muy importante para que en esta nueva administración, en este ejercicio que se está iniciando de la nueva periodo de administración estatal, podamos trabajar con lo que la ciudadanía nos pide. Hicimos una consulta muy abierta y fuimos preparando ya la agenda de derechos humanos, que además está alineada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está alineado a las políticas de la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la señora Bachelet. Estamos atendiendo a la Ley Estatal de Derechos Humanos, es decir, tratando de compaginar todas las acciones, porque los derechos humanos son universales y tienen que ver con todo. Entonces, lo estamos haciendo así y daremos a conocer todas estas acciones pues con el apoyo de ustedes. Muchas gracias, licenciado Cepeda. Obviamente este tema de los derechos humanos ha causado mucho revuelo en el estado de Chiapas, porque hay que decirlo, somos un estado que se ha sumido en la pobreza, que se ha sumido en la desigualdad, que donde las condiciones humanas han sido flageladas muchas veces, y que bueno, este no es un tema nuevo. No podemos decir que esta administración o la pasada administración ha sido un tema muy recurrente por la misma naturaleza precisamente de la sociedad. Desde los estallidos del movimiento zapatista, obviamente, ya hubieron muchos pronunciamientos sobre el tema de los derechos humanos. Los hay todavía en las cuestiones penales, que iba a ser un tema sobre el tema penal y el tema de los derechos humanos, que es otro señalamiento donde se hace mucho hincapié que la persona que ya está por dar una condena, pues ya necesariamente va a ser un delincuente y va a ser señalado como tal. El tema de los migrantes es un tema que también hoy abordaremos, sobre esa situación de la defensa de los derechos humanos, que también hay mucha xenofobia, donde no se comprende que la persona es un ser humano y que esas personas que están huyendo de sus países, porque esa es la palabra, esa es una crisis humanitaria que están viviendo en sus países, pues vienen buscando no solamente un apoyo, están buscando solamente un momento de entendimiento para esa ruta que ellos han decidido trazarse. Y bueno, hay muchos más temas, pero es un tema inagotable y para eso vamos a empezar. El tema principal del que hoy nos llama, el tema de los migrantes, el tema de ese éxodo migratorio, de esa crisis humanitaria. ¿Cuál ha sido el señalamiento más importante que ha tenido usted
como ombudsperson aquí en Chiapas hacia ese trato que se le ha dado a los migrantes? Pues debo manifestarte, Carlos, y manifestar a tu auditorio, que estamos viviendo una verdadera transformación, un verdadero cambio en la atención a los migrantes. A nosotros nos tocó acompañar la caravana que llegó en octubre de 2018, para ser exactos, el día 19 de octubre estuvimos en el puente de Suchiate, y tu servidor tuvo que protegerse, resguardarse por las pedradas, las agresiones que los migrantes estaban aventando a la contención de la Policía Federal. Nos tocó ver a más de 500 policías federales en el puente conteniendo a la caravana. Y hoy, en esta experiencia de la semana pasada, puedo decirte que vimos el cambio de 500 o de aviones de policías, se cambiaron por más de 200 o 300 personas del Instituto Nacional de Migración que están recibiendo a los migrantes para hacer su trámite de registro de manera amable, en condiciones humanas, con un trámite simple, ágil. La verdad, un cambio sorprendente. Esa declaración que usted hace es un poquito fuerte, porque es tanto como decir que anteriormente no había un protocolo de atención humanitaria para los migrantes centroamericanos y que ahora se tuvo que implementar algo en los señalamientos que hubo precisamente a esas escenas tan rudas, tan escandalosas, que bueno, definitivamente fue un mensaje muy negativo por parte de nosotros como anfitriones y de hermanos, especialmente los centroamericanos. Claro, y te comparto que después de acompañar a aquella caravana, tal vez de 5,000, 6,000 personas por todo el estado de Chiapas, cuando llegamos a la frontera con Oaxaca, a los límites, nos citamos con el ombudsperson de Oaxaca para que nosotros entregáramos a él, a los miembros de la caravana, y se les siguiera acompañando para estar pendientes del trato de las autoridades y el respeto a sus derechos humanos. Y deja decirte que nos encontramos con una contención de la Policía Federal con la Gendarmería de la Policía Federal Preventiva en la carretera, y nos obligaron a emitir medidas cautelares, no solo de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo hicimos de manera verbal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través del 5º visitador, el ombudsperson de Oaxaca y tu servidor, porque estaban dejando a las familias sentadas en la carretera, sin agua, sin alimentos, en la madrugada. Veníamos caminando desde las 3 de la madrugada y ya eran las 6 de la mañana y no nos permitían pasar. Fue realmente un momento difícil, incómodo, que hoy, de manera sorprendente, vemos totalmente diferente. Un señalamiento de un presidente de la República, me imagino. Es obviamente un señalamiento muy atinado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, me imagino. Muy y obviamente humano, acatado por el gobernador del estado, Rutilio Escandón, ¿no? Así es, una política muy humana, cercana a las necesidades de los migrantes, y vemos cómo el trámite ágil permitió desde el primer día que se recibieran más de 1,000 solicitudes. A mí me tocó ver personalmente la oficina que instalaron en el puente de Suchiate. Ahí pusieron más de 150 computadoras para atender a cada uno de los migrantes, que pudieran identificarse, ponerles una pulsera y en un plazo máximo de 5 días poder recibir la visa por razones humanitarias. Esto, de acuerdo a la ley, tiene un plazo de 30 días hábiles para otorgarse. Ahora se las están entregando en 5 días. 5 días es lo que dijo Han ayer. recibido en una semana 9,500 solicitudes en números cerrados. El número exacto puede ser 9,488, pero esto crece minuto a minuto.
Y de esas 9.500 han entregado ya 1.200 y fracción de visas, que deberán continuar cada día creciendo en 500, 1.000 visas, y es donde nosotros como Comisión de Derechos Humanos pedimos a las autoridades estar muy pendientes de estas personas que ya están en el país regularizados, que tienen permiso para estar 1 año en el país, para que se les puedan brindar las condiciones que les permitan la inserción social, la inserción laboral, ¿sí? Muchos, desde luego, buscarán llegar a los Estados Unidos porque es el sueño americano de muchos de los migrantes, pero también muchos pueden elegir quedarse en la República Mexicana, y hay un trabajo de inserción social que tiene especial relevancia para el tema. Usted mencionó el tema de la organización de la ONU, de las Naciones Unidas, y menciona esta situación de poderles generar una oferta laboral. ¿Se está previendo o es un tema ya en la mesa de los derechos humanos nacional y local el que México sea visto como un estado de paz, un tercer estado de paz? Sí, no solo por las acciones de ACNUR, que facilita mucho el tema de los refugiados, por las acciones de Comar, que está agilizando los trámites, sino también debemos reconocer las acciones del gobierno del Estado y del gobierno federal en materia de inserción laboral. Ya hoy le están dando trabajo a los migrantes para ayudar a limpiar en los estadios, para pintar las bardas que estuvieron pintadas de publicidad política. Sí, ya tienen trabajo, y la Secretaría de Bienestar les va a pagar un jornal por el trabajo que están haciendo. Es decir, de aquellas imágenes que vimos en Huixtla o en Mapastepec el año pasado, donde los presidentes municipales se quejaban de que los migrantes solo habían venido a dejar basura, ¿sí? Sí. Hoy estamos viendo a migrantes que están trabajando y que están devengando un salario día a día. Las instituciones, y debo decirlo, porque qué bueno que está usted aquí, han sido muy cuestionadas por este tema de la atención que se les brinda a los extranjeros y la desatención que se les brinda precisamente a los mexicanos. Es el argumento donde dice, bueno, tenemos desplazados, tenemos muchas personas sin trabajo en el país, y bueno, ¿por qué derechos humanos no se manifiesta y no genera una condición de decir, espérense, primero arreglemos la casa y luego dejemos entrar a la gente? Es un tema que se ha contemplado en las mesas de discusión. Sí, y yo creo que tenemos que partir de un principio, Carlos, que en materia de derechos humanos no hay primero ni segundo. Correctísimo. Tenemos que partir de que todas las personas tenemos la misma dignidad y que todos tenemos derecho a una vida digna. Nadie elige dónde nacer. Migrar no es un delito. Es correcto. ¿Sí? Migrar, ¿sí?, es un derecho, y podríamos decir que el primer derecho es a no migrar. Los estados están obligados a brindar las condiciones para que los ciudadanos, para que la población pueda tener un desarrollo integral, pueda tener los más altos niveles de bienestar. Esa es responsabilidad del Estado. Claro. Pero cuando el Estado no puede brindar eso, como sucede con nuestros hermanos centroamericanos, que se ven perseguidos por las clicas, les llaman allá las pandillas delincuenciales. Los maras, muy conocidos. Por los grupos del crimen organizado, por los grupos de trata, ¿sí? A mí me tocó platicar con mamás que me decían, señor, traigo a mi hijita porque si no la saco antes de los 13, 14 años, se me la van a quitar. Claro. Los grupos de trata de personas me los quitan, o a mis hijos se los llevan a las pandillas y les enseñan a usar las armas. Entonces preferimos salirnos. Entonces esa migración forzada, ¿sí?, es un derecho. Todos tenemos derecho a buscar mejores niveles de bienestar. Entonces no podemos aceptar de ninguna manera una fobia
¿sí? A quienes son iguales que Están nosotros. en su legítimo derecho. Están en su legítimo derecho y todos estamos obligados a un principio que debe regir en la sociedad, es el principio de solidaridad. Lamentablemente esos comentarios yo los escuché el otro día y precisamente, te lo voy a decir, fueron entrevistas que hizo Televisa y las hizo a familias del Suchiate, donde la gente del Suchiate se les olvida de dónde vienen, de dónde proceden, dónde están realmente sus orígenes con familia. Es increíble que la gente muestre esa, pues, negación a sus raíces, a su cultura, donde proceden. Pero bueno, yo tuve una experiencia como funcionario público y te quiero comentar, Juan José, que mucha gente se espanta, son 3,000 gentes, 9,000 gentes. Yo recuerdo que en el tema del corte de la caña en Chiapas, en su mayoría hondureños y guatemaltecos, se ocupaba más de 3,000 y hasta 5,000 gentes solamente en el corte de la caña, sin contar el corte del café, sin contar los otros trabajos de carpintería, los otros trabajos que realizaban muchos migrantes. O sea, la mano de obra migrante en esta parte de la frontera sur es un tema de muchos años. Claro que ahorita el proceso va más allá. Intentan llegar a Estados Unidos para cumplir un sueño americano. Y ahí, bueno, va esta parte de la visión de sur a norte. ¿Cómo ves el trato que están recibiendo estos migrantes en la frontera norte? Bueno, es muy lamentable que sea tan diferenciada la política. Cuando nosotros estamos viendo que el Instituto Nacional de Migración recibe aquí en Chiapas más de 1,000 solicitudes al día, ¿sí? En la frontera norte reciben 50 y no todas se autorizan. Está como una política pública del gobierno norteamericano la construcción de un muro claro, en lugar de construir puentes. Es decir, definitivamente pues no es aceptable que se cierren las puertas a los migrantes cuando sabemos que todos somos responsables de las condiciones que prevalecen en el mundo y que todos debemos ayudar a que las personas puedan tener la oportunidad de buscar mejores condiciones. Y no se vale, yo no quisiera ni mencionarlo, pero desafortunadamente han sido expresiones de fobia a ellos, no se vale señalar a los migrantes porque se haya infiltrado 1, 2 o 3 personas con antecedentes penales o con conductas antisociales. Sí, pero nos sucede también entre la misma sociedad. Claro. ¿No? En todos lados se encuentra que puede infiltrarse un delincuente, lo sabemos, pero para eso las autoridades están haciendo su tarea y el día de ayer la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención de homicidas de Honduras que quisieron filtrarse en la caravana y que gracias a la información de las autoridades de los diferentes países, desde los acuerdos internacionales, pues se logró identificar a estas personas, ¿no? Se detuvieron y se pusieron a disposición de la Fiscalía. Bueno. Entonces, yo creo que no es justo señalar a todos por las conductas antisociales de 3 o 4 personas. Ahora, se habla también de personas que tienen pendientes, obviamente cuentas con las autoridades. No por eso también se deslegitima sus derechos humanos también como personas, ¿no? No, desde luego que no, porque si algo tenemos que hacer como derechos humanos es así iniciamos la plática, entendiéndonos a todos con los mismos derechos, y en el caso de personas que se encuentren sujetas a proceso, ¿sí? Es nuestra responsabilidad vigilar por el debido proceso. Ellas tienen derecho a que se les juzgue conforme a las leyes. ¿Sí? No por ser presuntamente responsables se les van a violar sus derechos de ninguna manera. Licenciado Cepeda, el tema de las penas, hablando de ese, ya que entramos en ese territorio, el tema de las penas, de los procesos penales y el tema de derechos humanos, esa reinserción necesaria, solicitada obviamente por los que están condenados porque cometieron algún delito,
y su reinserción a la sociedad. ¿Qué se está haciendo en Chiapas sobre ese tema? Es un reto muy fuerte, yo creo que es muy importante platicarlo. El día 30 de diciembre, el gobierno del estado de Chiapas, a través de la Mesa de Reconciliación, otorgó la libertad a 148 presos, que es una preliberación por razones humanitarias. Perfecto. Son personas que ya estaban por cumplir la condena o personas de la tercera edad, de una edad avanzada, o personas que por razones de salud ya no pueden estar en un centro de readaptación. Entonces, estas acciones permiten que regresen a su familia, es decir, siguen cumpliendo la pena, pero en su casa. Y esto ayuda a que también baje la población de los centros de readaptación, que es uno de los problemas que tenemos en los centros, la sobrepoblación. Déjame decirte que la Comisión Estatal ha estado pendiente del tema. El año pasado hicimos un diagnóstico de situación penitenciaria en 8 de los centros del Estado. Esperamos concluirla este año, en la que uno de los temas más importantes es lo que tú señalas. ¿Cuáles son los efectos en la vida, en la familia del recluso? No solo el que esté purgando una pena en condiciones dignas en cuanto a las instalaciones del reclusorio, no. ¿Cuáles son las condiciones que prevalecen en su familia? Porque muchas veces él era o ella era el sostén, sí, claro, de la familia, y ahora no puede ella o él continuar apoyando a sus hijos o a los demás miembros de la familia. Entonces, queremos llegar a conocer, a atender esto de manera integral y desde luego pensar en que tengan dentro del centro de readaptación una formación que les permita regresar a la sociedad como miembros útiles al servicio de la comunidad, una reinserción social integral. Para esto debo reconocer también la participación de diferentes organismos de la sociedad civil. Pero, licenciado Cepeda, en la autonomía que le da la investidura de ser el opus persum del Estado de Chiapas, hay que decirlo, ¿hay realmente un proceso de reinserción social en los centros penitenciarios del Estado de Chiapas? Lamentablemente no tenemos en el Estado un programa claro que nos permita garantizar la reinserción social. Hay que decirlo, porque eso es importante, porque hay una comunidad, como dice, que depende de esas personas todavía. Sí, y tenemos que reconocer también que la sociedad civil debemos sumarnos. Pueden haber programas importantes de capacitación de parte de las instituciones de gobierno, pero cuando estas personas salen, la misma sociedad, las empresas, las instituciones, no les dan trabajo con facilidad. Es correcto. Desgraciadamente la discriminación se da, es una realidad, por el hecho de ser exconvicto. ¿Sí? De haber purgado una condena. Sí. Este tema, y hice el señalamiento, señor Cepeda, por la investidura que le da obviamente y la responsabilidad que tiene en su cargo. Pero, por ejemplo, observamos situaciones, y lo decíamos, lo platicábamos con el presidente del Instituto Estatal Electoral, esa autonomía que deben tener este tipo de instituciones, donde desgraciadamente lo administrativo no se ve. Siguen ustedes dependientes del Estado. ¿Usted considera sano ese tipo de relaciones? Bueno, lo que pasa es que hay que reconocer que nosotros somos parte del Estado mexicano. Es correcto. Nosotros somos parte del Estado mexicano, pero debemos entender la separación de los poderes y la separación de los organismos autónomos. Es decir, el Ejecutivo lleva la administración pública, el Legislativo la elaboración de las leyes, el Judicial la impartición de justicia, y nosotros ¿sí? Somos un organismo autónomo, independiente, en términos de los criterios
para emitir nuestras recomendaciones, para emitir los informes, para emitir las relatorías de lo que está sucediendo en términos de derechos humanos, pero desde luego administrativamente estamos sujetos a los presupuestos que el Congreso autoriza y a los flujos que el Ejecutivo tiene. Eso es una realidad. Es una realidad. No podemos de manera independiente movernos en la parte administrativo-económica. Vamos a decir, pero no es una manera de coaccionar las actividades de una institución tan importante que de manera transversal se está comportando en la vida diaria de los ciudadanos chapanecos. Yo creo que se ha avanzado mucho. A ver, le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma? Bueno, la mejor forma tal vez sería que se llegaran a reformar las leyes y se diera el presupuesto directamente de manera independiente a los organismos, como es el IEPC en su momento pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Hoy ya es un organismo autónomo. Pero aún así le ministra el dinero al Estado, ¿no? Sí, es que, bueno, tú lo sabes, Carlos, el tema económico siempre será un cordón umbilical en la familia, en la administración privada, en la administración pública, en todos lados, el tema de sufragar los gastos o de pagar las necesidades siempre nos va a vincular. Yo creo que esto es casi inevitable, pero habrá que buscar las modificaciones para ir fortaleciendo las autonomías, que las buscamos fundamentalmente en términos de los criterios, la autonomía y la independencia en nuestros pronunciamientos y en la decisión. Ayer rindió su informe el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el Congreso Federal, y deja decirte que fue un informe muy valiente, un informe independiente, autónomo. A mí me dio mucho gusto escucharlo, porque señaló claramente su posición independiente en términos de iniciativas tan comentadas actualmente como es el de la Guardia Nacional, ¿no? Él señaló claramente la importancia de que la Guardia Nacional tenga un mando civil, la importancia de que la Guardia Nacional tenga un tiempo definido de vigencia como una necesidad coyuntural. Entonces, estas posiciones hablan de la independencia del organismo y de su titular, ¿no? Claro. Entonces, que es algo que nos debe servir también a nosotros de ejemplo. Obviamente este es un tema, nosotros vivimos en una frontera, donde el tema ahorita, por las situaciones que se han vivido, ahorita vamos a pasar a otro tema que es muy importante, el tema de los desplazados, que es un tema en la agenda que usted debe traer, pues muy presente, obviamente, el tema de la militarización de las autoridades y del acceso inmediato de los ciudadanos hacia una autoridad militar. O sea, las formaciones, las preparaciones, usted sabe perfectamente de ese tipo de cuestiones, son necesarias para la debida atención. Yo no dudo que en el Ejército estén tomando muy en serio el tema de derechos humanos. Se ha platicado que en las corporaciones policíacas de todo el estado y de los municipios se ha tomado como un eje transversal. Yo veo con mucho agrado que algunos municipios lo han tomado incluso como parte del esquema municipal ya, del tema de derechos humanos, pero en la realidad sabemos que la aplicación es muy complicada. ¿Cuál es su opinión real como obus person del estado de Chiapas en relación a que el Ejército pudiese manejar esta Guardia Nacional? Bueno, como te comentaba, bueno, fueron varios temas, pero vamos poco a poco, tratando de atenderlos, de hilarlos. Como te comentaba, la posición de que la Guardia Nacional se entienda como una medida coyuntural, ¿sí?, es porque el ejercicio del poder de la autoridad militar, en este caso de la Guardia Nacional, obedece a las circunstancias que prevalecen en este momento. Y voy a poner un ejemplo de Chiapas. Lo voy a combinar un poquito con lo que me decías de los desplazados y de los temas coyunturales de Chiapas. En el Estado se vive desde hace más de 60 años, de 40 años, perdón,
hace más de 40 años, me confundo por las hectáreas, un problema por una lucha de 60 hectáreas entre Chenaló y Aldama. Es un tema. Es un tema desde hace 40 años. Es correcto. Traen el problema de la discusión. Y lo mismo que sucede en el norte, en los límites con Oaxaca, ¿no? Sí, y bueno, y temas como el de Chalchihuitán y Chenaloto también. Pero bueno, en este de Aldama lo quiero tomar como ejemplo porque con mucho agrado, lo puedo decir, ayer se logró superar un tema que tenía 40 años que no se podía intervenir, y más a partir de 1994, comunidades del municipio de Aldama se manifestaban como autónomas y no aceptaban la presencia de seguridad pública ni del ejército. Ayer nos tocó constatar, y lo digo con mucho gusto, que la autoridad municipal, que las autoridades de las comunidades, las mismas autoridades tradicionales, acompañaron la llegada y el establecimiento de una base, ¿sí?, combinada del Ejército y Seguridad Pública del Estado en la comunidad de Cocó, en el municipio de Aldama, ¿sí?, como existe la base en el municipio de Chenaló, para tener la presencia del Estado mexicano, de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, como un tema coyuntural. Es decir, ¿qué se busca? Que se acaben esas detonaciones de armas, que se acaben esos enfrentamientos, que no hayan más heridos, que no hayan más muertos, como ya los hubieron en esa región. Y ¿por cuánto tiempo? Estrictamente por el tiempo que sea necesario. Es decir, así como hablé del principio de solidaridad entre los ciudadanos, tenemos que hablar también del principio de subsidiariedad entre las instituciones. De acuerdo. Es decir, se va a apoyar a la autoridad municipal de Aldama con la seguridad pública del Estado y con el Ejército mientras lo necesite, pero en el momento en que la autoridad municipal de Aldama sea suficiente para garantizar la paz a los ciudadanos de ese municipio, la guardia se debe retirar. ¿Sí? No es algo que deba ser permanente. Entonces, eso pues hay que entenderlo así. Así nos queda muy claro, y de hecho en los temas de emergencia la intervención del Ejército ha sido valiosísima. ¿Sí? Yo creo que no hubiésemos superado muchas crisis sin la intervención del Ejército, pero definitivamente para ese tipo de temas se antepone un tema de que es el Estado de Derecho, y eso está obviamente por encima de esas cuestiones, pero en realidad es lo personal, y de acuerdo a los comentarios de varios columnistas y gente que he platicado sobre ese tema, aunque digan que el que maneja, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es un civil porque es el presidente de la República, el trato precisamente que se le da a este tipo de cuestiones se vuelve bastante complicado, y ojalá los derechos humanos, en este caso del Consejo y todas las instituciones y de la organización, de las organizaciones civiles también, estén muy pendientes de estos procesos y se manifiesten a favor, obviamente, de la dignidad y el respeto de los derechos humanos. Yo lo deseo y respeto mucho, obviamente, y porque es válido, obviamente, su percepción. Para continuar el programa, pues hay temas que nos hicieron preguntas antes de cuando publicamos nosotros el programa, y por ejemplo, la confusión entre la moral y en contra de los derechos humanos, que hablamos sobre el tema penitenciario y el tema de los migrantes, y obviamente la manera en que se cataloga todavía a las personas y a las instituciones en función de una defensa de derechos humanos. ¿Falta mucho por hacer todavía en esto? Sí, falta mucho. Yo creo que tenemos una tarea pendiente, un reto muy grande en materia de capacitación, en materia de difusión, de promoción de los derechos humanos, porque en la medida en que seamos preventivos, ¿sí?, van a haber menos violaciones. En la medida en que podamos capacitar a los servidores públicos para que se conduzcan con estricto apego a derecho y respeten los derechos de los ciudadanos, ¿sí?, van a haber menos quejas. Yo siempre les digo en la comisión, miren, cuando llega una queja, no lo vean solo como una irresponsabilidad o un incumplimiento o un desapego a la ley de parte
del presunto funcionario responsable. Hay un servidor público presuntamente responsable en esa queja. También debemos sentirnos nosotros como comisión, ¿sí?, parcialmente responsables de no haber capacitado a tiempo, de no haber capacitado bien a todos los servidores públicos, que las instituciones de gobierno, ¿sí?, tengan la oportunidad de capacitar a todos sus servidores públicos y tomen conciencia de que esos somos servidores de la sociedad, que no creamos que somos funcionarios con derechos. Yo creo que eso es una grave confusión y me da mucho gusto, debo decirlo, que ahora con la nueva administración municipal hemos encontrado respuesta de varios municipios en los que ya se han instalado las oficinas de los defensores municipales de derechos humanos. Hemos encontrado ayuntamientos como el de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula también, Tapachula también, San Cristóbal, que ya designaron a un regidor responsable de la tarea de derechos humanos. Así como existe dentro del Cabildo un regidor en la Comisión de Salud, en la Comisión de Hacienda. Bueno, ahora en estos ayuntamientos ya estamos buscando que en todos los municipios exista un regidor responsable de la tarea de los derechos humanos para que sea él quien nos ayude a estar más cerca de los funcionarios, de los servidores públicos y tengan consciente que en todos sus actos, en todos los días, en todas las tareas, debe estar presente el respeto a los derechos humanos. No debemos dejar que las quejas lleguen, aunque esta misma promoción y esta difusión hace que la ciudadanía conozca más sus derechos y el número de quejas crezca. Sí, déjame decirte que del promedio que traíamos en los últimos 5 años de quejas en la comisión, en 2018 creció más de un 30% el número de quejas. Nosotros consideramos que no obedece a una mala administración. Al contrario, ¿no? Obedece a que la ciudadanía ha generado confianza. Ya genera esas quejas. Eso es aplaudible. Ese dato es muy importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte porque tenemos a un gran invitado. Es invitado, él es de casa. Carlos Orantes, que es crítico, que es agudo con sus caricaturas y que, bueno, ha sido la característica siempre de su trabajo como artista. Carlos, pues estamos aquí en este tema y bueno, queremos ver el día de hoy tu caricatura. Muchas gracias, tocayo, doctor. Carlos, ¿cómo estamos? Pues la caricatura no hay más que decir, ahí está el cuerpecito esquelético, donde carente de vida, porque no realmente el organismo no funciona en el Estado. A mí, lo comentábamos fuera de cuadro, me tocó ser víctima de la represión con la administración pasada. Y acudimos desde antes, varios compañeros, nunca los tomaron en serio. Y luego las excusas que dan son ridículas. Por ejemplo, a mí me llega una notificación a la casa donde me dicen que no me podían otorgar las medidas cautelares porque no habían encontrado mi dirección. ¿Y cómo me llegó la notificación? Claro. Pero bueno, ahí está. Eso hay que decirlo, fue con Fernando Castellanos. Con Fernando Castellanos, es correcto. Bueno, pues ahí está. Esto no es un tema de agenda privativa de Chiapas. Yo creo que esta caricatura puede aplicar a muchas partes, porque ese es el gran reto, precisamente es parte de la agenda, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias. Y bueno, la libertad de expresión también. No, gracias, Carlos, porque nos pones a la vista un reto que es real. Tenemos que cambiar esa imagen que la institución tiene, tenemos que ganarnos la confianza de la sociedad. Y déjame decirte que el nombramiento del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí?, la hace el Congreso del Estado. Pero la verdadera autoridad se lo da la sociedad. Claro. Yo puedo tener la autoridad formal, es decir, a mí me nombraron presidente. Y está bien, me van a decir presidente, yo voy a ser el presidente. Pero no es lo más importante. Lo importante es que la sociedad nos reconozca y que en lugar
de ver a un cuerpo esquelético con una calavera, sin vida, ¿no? veamos a un cuerpo con vida. Claro. Es Y esa es la tarea que tenemos como comisión. Volver a ganar la confianza de la sociedad. Esa es la agenda realmente, ¿no? Yo creo que esa es la agenda más difícil que tiene ahorita. Porque platicando con varios amigos, dicen, pues la comisión, ¿para qué? Dice, para que le lleve notificación a mi mujer después de que me hayan matado, algo así. Es la opinión que tiene la gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero soltó un dato interesante ahorita el presidente, de que la gente ya está denunciando más, y eso es muy importante, son indicadores relevantes, ¿no? Sí. Pues muy bien, saludamos a doña Victoria Ricón, doña Vicky, un gusto que nos esté viendo, Alejandro Martínez, Villalona, Pilar Cariño, muchísimas gracias por estarnos viendo, y muchos más que nos ven allá atrás, porque sabemos que nos están viendo y que estamos generando tendencia. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues vamos a entrar a la última parte de este programa. Gracias, Carlos. Por el tema de la agenda pendiente, de la agenda que en este nombramiento, en esta tarea que fue designado usted, porque el Congreso lo designa, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Hay suficiente recurso? Vamos a hablar el próximo miércoles sobre el tema de los presupuestos, el presupuesto estatal. ¿Tiene usted suficiente recurso para hacer este trabajo de la implementación, de aterrizar? Porque esa es la parte que le falta más al esquema de derechos humanos en México. ¿Hay recurso? ¿No hay recurso? Bueno, yo creo que como país, y especialmente Chiapas, ha pasado en los últimos años una escasez de recursos. Yo creo que no han sido suficientes, no solo en materia de derechos humanos, en muchas materias. Sí. Hace rato hablabas de una realidad del Estado, hablabas de que estamos en uno de los estados con los indicadores más altos de pobreza, con los más bajos índices de desarrollo humano, que esto es una agresión, es decir, violenta los derechos humanos, claro. ¿Sí? Pero es una condición histórica. Es decir, voy a referir ahorita, y agradezco la caricatura de Carlos, el movimiento de 94. Es decir, la caricatura de Carlos a mí me reta, me conmina a mejorar. Claro. A mí me llama a hacer mejor la tarea. 1994 fue una llamada al gobierno federal, al gobierno estatal, a hacer diferentes las cosas, y todo el mundo te habla y te dice, a partir de 1994 los presupuestos del estado de Chiapas cambiaron y crecieron. Sí, pero de 1994 a la fecha estamos hablando de un poquito más de 20 años. ¿Y qué pasó? De 1810 de la independencia a 1994, 180 años en lo que no se invirtió en infraestructura en Chiapas, un estado en el que no puedes tener los índices de desarrollo de la media nacional, en el que las carreteras del Bajío todas son de 4 carriles, de concreto, extraordinarios infraestructura para el desarrollo, y nosotros todavía con caminos a las cabeceras municipales muy reducidos, limitados. Entonces, esta condición, ¿sí?, nos pone en desventaja con el desarrollo del país. Entonces, los presupuestos, desde luego que son insuficientes en todas las materias. No tenemos la posibilidad de alcanzar en el corto plazo los índices de desarrollo de la media nacional. A mí me gustaría que pudiera tener la Comisión Estatal los recursos suficientes para atender todas las necesidades en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad pública, en todos los sentidos. Nosotros, como derechos humanos, tenemos que entender que de su origen o de sus primeros estudios a la fecha se han transformado de aquel Estado protector que estaba obligado a respetar los derechos a la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a la libertad de conciencia, es decir, que tenía que el Estado abstenerse de conductas que privaran esos derechos. Hoy estamos buscando un Estado promotor de las condiciones de desarrollo para la persona. Es decir, un Estado
que promueva los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, para que todos los ciudadanos tengan oportunidad de desarrollarse y tengan las mismas oportunidades de acceso al desarrollo. Las condiciones finales pueden ser diferentes, es decir, el resultado no tiene que ser para todos los ciudadanos el mismo, eso dependerá de cada uno, pero sí, como Estado, estamos obligados a brindarles a todos las mismas oportunidades de acceso, y ahí es donde yo sí tendría que reconocer que es muy difícil pensar en que los presupuestos lo permitan. De acuerdo. Se te necesita más, se necesita una participación de la sociedad, tú lo habías dicho, se necesita impactar con la sociedad más, se necesita convencer, ¿no? Y bueno, ok, pues muchísimas gracias, licenciado Cepeda. Alejandra Duarte ahí puso que está muy enojada, pues ojalá nos dijera por qué. Estamos en un canal abierto, esta es la nueva forma de participación de la ciudadanía. Yo agradezco mucho al licenciado Cepeda, obviamente la confianza por venir a público y privado, la confianza de expresarse, pero no lo puedo dejar, dice la pregunta importante. ¿Hay libertad de expresión en Chiapas? Yo lamento mucho los sucesos que se han dado, como la muerte de Mario en Yajalón, ¿sí? Lamento mucho ese tipo de sucesos, pero puedo decir que hemos avanzado, que se está luchando, y bueno, esta plática que hoy hemos tenido es un ejemplo de la libertad que hay, te lo digo sinceramente, me sentí totalmente libre, con todo esto, y yo espero que tú también así te hayas sentido, que los medios hoy nos permiten expresarnos libremente. Creo que se ha avanzado mucho, las redes sociales juegan hoy un papel muy importante, y bueno, te lo comenté, me dio mucho gusto que Carlos haya tenido la libertad de decir, oye, vemos a una institución sin vida, y yo digo, bueno, es un reto para mí, porque tenemos que darle vida a la institución. Yo creo que sí es un privilegio, pero desde luego siempre habrá que luchar, porque no dejan de haber manifestaciones en contra de las libertades. Es decir, como lo platicamos en el tema de los migrantes, no debieran haber las fobias, pero las hay. ¿Sí? Claro. No debiera ningún servidor público molestarse por la libertad de expresión o ninguna persona. Es decir, todos tienen, es difícil hacerla a un lado, ¿no? Claro, muy bien. ¿Sí? Muy bien dicho, definitivamente el término de la libertad debe conducir a un mejor desarrollo, a una mejor convivencia, a un estado de tolerancia y obviamente a un estado de paz. Claro. Agradecemos mucho la confianza, reiteramos, y esperemos sea la última vez, y agradecemos también que nos haya contestado cuando le hemos llamado por teléfono directamente en los centros de trabajo donde está usted, está en su chat, posteriormente en la caravana. Agradecemos muchísimo esa facilidad que nos ha permitido a nosotros y espero siga permitiéndolas. Muchísimas gracias por esto, Gracias, Carlos. Y le deseamos lo mejor y esperamos que no sea la última vez que venga por acá. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a tus seguidores, al auditorio que nos permite llegar. Y si me das oportunidad de un dato nada más quisiera yo Por favor, adelante. Para las personas que están molestas y para quienes están satisfechas también, decirles que nos pueden llamar al 01800 552 8242, 01800 552 8242, para que nos hagan sus señalamientos, nos presenten sus quejas, y desde luego estamos obligados a dar respuesta. Muchísimas gracias, presidente. Carlos. Y nos vamos a ver muy pronto, seguramente mañana tenemos programa importante, Manolo Arellano, Cherato, en una mesa de discusión precisamente sobre el tema migratorio, aprovechando esta visita que hizo precisamente la secretaria de Gobernación aquí al Suchate, a esta parte de la frontera, y vamos a seguir hablando sobre esos temas. Muchísimas gracias, soy Carlos Fabre, agradeciendo su confianza y esperando poder contribuir a la más importante de todas, su opinión. Muchas gracias.